Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Hoy vamos a dictar la tercera charla sobre el Protocolo General para la Protección de la Juventud del Distrito 49-45, que le corresponde a la zona 3. Ya hicimos para la zona 1 y para la zona 2, así que esta va a ser, en principio, la última charla sobre la capacitación del protocolo, más allá de que quedo a las órdenes por cualquier duda o cualquier interés que tengan en profundizar un poco más sobre esta temática, se comunican conmigo, no hay problema ninguno. Les comento un poquitito que hoy vamos a hablar exclusivamente sobre lo que tiene que ver con el protocolo, pero sin perjuicio de eso, hay tanto en MyRotary como a nivel de Rotary Internacional normas sobre la protección de jóvenes que se pueden interiorizar, ya sea de las páginas de internet, ya sea de materiales rotarios, que también pueden utilizar para de alguna forma capacitarse sobre esta temática. A mí me gusta. Les pido que me avisen a ver si se movió ahí la diapositiva, y si no, me avisan. A mí me gusta porque yo soy docente en la universidad, me gusta mucho el tema de los conceptos y de saber de qué estamos hablando. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir qué es un protocolo. ¿Ah? Esta es una definición que está en la Real Academia Española, en el diccionario de la Real Academia Española, que dice que el protocolo es el conjunto de reglas que, ya sea por normas o por costumbre, se establecen para actos oficiales o solemnes, ceremonias y otros eventos. En nuestro caso, llevado esta definición de protocolo a lo que estamos hablando hoy, nos referimos a las instrucciones o recomendaciones que deben seguir aquellos que en este caso practiquen actividad rotaria y, producto de la actividad rotaria, entren en contacto con jóvenes o participen de actividades de los programas de la Juventud para Rotary. Este protocolo nos va a definir, en primer lugar, qué es un participante y qué es un voluntario, y van a ver que estas definiciones son bastante amplias en el sentido de que tratan de englobar a todas aquellas personas que puedan de alguna forma tener contacto con jóvenes. En este caso, participante es todo joven que participe en un programa para la juventud de Rotary, ya sea menor o mayor de edad. Y voluntario es todo adulto que participe en las actividades o programas para la juventud de Rotary Internacional y que entre en contacto directo, supervisado o no supervisado, con jóvenes. En principio, por lo general, todos los que estamos en un club rotario, tarde o temprano, ya sea producto de los proyectos o producto de los clubes Rotaract o Interact, o incluso otro tipo de programas, siempre estamos en contacto con algún joven. Entonces, en realidad, todos, de alguna forma, estamos en esta calidad de voluntario, y por eso tenemos que ceñirnos a todo lo que tiene que ver con lo que establece este protocolo, precisamente para proteger a los jóvenes y también para proteger nuestro propio comportamiento. El protocolo también nos habla de las responsabilidades de los funcionarios del distrito, y en primer lugar el responsable es el gobernador, que es el responsable de la supervisión y el control de todas aquellas actividades que se realicen en el marco de un programa para la juventud de Rotary. Todos los clubes, a su vez, tienen que cumplir con las normas de protección para la juventud, y sobre todo aquellos que tengan programas para la juventud, ya sea Interact. Rotaract ya no es más un programa, ya forma parte, de alguna forma, es un nuevo club rotario, pero incluso tienen que los clubes, aquellos, por ejemplo, el programa del Mejor Compañero, que es un proyecto que muchos clubes del distrito realizan, tienen que tener en cuenta estas normas de comportamiento para esos proyectos. Este protocolo crea la figura del oficial protector de la juventud, que en este caso, este año, este periodo rotario recae en mí, y establece que la función del oficial protector de la juventud es velar y hacer cumplir el protocolo, y a su vez colaborar con el gobernador en todas aquellas actividades que tengan que ver con los programas para la juventud de Rotary. Se crea también una comisión que actúa como un tribunal de instrucción o investigación en caso de que exista una denuncia y amerite su intervención, y este tribunal está compuesto por un psicólogo ajeno a nuestra institución y 2 rotarios. Esto es lo que prevé el protocolo respecto de este tribunal. Siguiendo, también se establecen una serie de responsabilidades para los clubes. En primer lugar, todos los clubes tienen que firmar una declaración de acatamiento anual, que lo vamos a ver más adelante, que está como anexo en el protocolo que les mandé, y que vamos a interiorizarnos un poquitito.
También establece que los clubes deben enviar toda la documentación referente a los programas para la juventud de Rotary en los que participen, y también tienen que enviar los materiales que utilizan esos clubes para capacitar a sus socios en lo que tiene que ver con la protección de la juventud. Básicamente, para tener en cuenta si esos programas están acorde a lo que es la normativa de Rotary Internacional y de este protocolo, si hay que hacer alguna modificación, algún agregado y demás. Y también establece que los clubes tienen que informar los servicios a los que existe disposición en el lugar. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con líneas de denuncias para abusos, líneas de asistencia a suicidios y demás, todo aquello que de alguna forma puede ser utilizado como un recurso en el lugar cuando exista algún inconveniente con algún joven que llegue a alguna situación límite y que tengamos que intervenir. Se establece también una serie de obligaciones, además de para los clubes, para los voluntarios. Todos los voluntarios tenemos que completar un formulario de declaración jurada, que lo vamos a ver más adelante, y vamos a ver también el contenido que tiene. Tienen que someterse a una entrevista con el club patrocinante, en caso de que el club patrocinante lo entienda necesario. Tienen que agregar un certificado de conducta expedido por su jurisdicción, ya sea en el caso de los clubes del lado argentino de la jurisdicción argentina, y los clubes del lado uruguayo de la jurisdicción uruguaya. También deben presentar un listado de referencias. Ese listado no puede incluir a más de un rotario y están excluidos sus familiares. Ese listado de referencias tiene que tener por lo menos 3 referencias. Tiene que someterse al cumplimiento de las leyes locales en lo relativo a drogas, bebidas alcohólicas, manejo vehicular, tatuajes, pornografía o conductas sociales escandalosas. Esto va de la mano también con las obligaciones que tienen, por ejemplo, los jóvenes que participan en los programas de intercambio. Todo lo que son intercambistas, todo lo que son consejeros lo tienen muy interiorizado. Tiene que conocer los programas y reglamentos de Rotary Internacional y participar en las sesiones de orientación y capacitación en la temática de protección para la juventud. Y tiene que abstenerse de participar aquellas personas que o tienen antecedentes o han sido sancionados o han admitido la comisión de algún delito que eventualmente está contemplado en este protocolo y que tiene que ver básicamente con todo aquello que pueda llegar a configurar abuso, bueno, obviamente cualquier tipo de delito que tenga índole sexual o que tenga algún tipo de vinculación directa con lo que es la juventud. Este protocolo establece, en primer lugar, la obligación de capacitarse en esta temática de protección a la juventud y establece sesiones ordinarias y especiales. Está previsto también incluso que se capacite a los presidentes de cada comité y al propio gobernador antes del inicio del año rotario, y luego también está previsto que se capacite durante el año rotario a todas aquellas voluntarios que entren en contacto con los programas para la juventud de Rotary. Regula los casos de los viajes, ¿ya? Que hay que informar a los padres o tutores detalles de los viajes, sobre todo obviamente si son menores de edad. Hay que completar y firmar un modelo de autorización, que también está como anexo y que lo vamos a ver más adelante. Y también se establecen determinados casos, en este caso cuando se excede de 300 kilómetros, que hay que contratar un seguro adecuado. Ese seguro debe incluir todo lo que tiene que ver con gastos médicos, gastos de asistencia, traslado de emergencia, también casos de responsabilidad civil y demás. ¿Ah? Obviamente hay programas de la juventud de Rotary muchas veces, o algún evento puntual que además de este protocolo puede exigir algún tipo de seguro, puede exigir algún tipo de formulario o de autorización especial. Eso dependerá de cada caso, pero puntualmente, como norma general, digamos, tenemos este protocolo que nos establece estas obligaciones. Luego ya entramos de alguna forma a qué es lo que intenta este protocolo, que intenta regular todo tipo de conductas que podamos llegar a tener y abstenernos de algo que pueda eventualmente menoscabar el derecho o eventualmente implicar una violación a los derechos de los jóvenes. En primer lugar, se regula lo que tiene que ver con la protección de imágenes y datos. La realidad es que nosotros como rotarios y todos quienes estamos en los programas de la Juventud Rotary tenemos acceso a determinada información de las personas, entonces se regula el uso de esa información.
En primer lugar, se prohíbe tanto la exhibición como la publicación de imágenes del menor sin consentimiento expreso, ya sea de los padres o de los tutores. ¿Ya? Hay un modelo también de autorización escrita respecto de esto. Van a ver que el protocolo y quienes elaboraron este protocolo, que no fui yo, sino que fueron los integrantes del Comité de Protección de la Juventud del año anterior, hicieron un trabajo muy exhaustivo y trataron de alguna forma de facilitarnos el trabajo para que podamos cumplir con todo esto. Se establece la confidencialidad y la privacidad de los datos y de las imágenes. A su vez hay datos que son calificados como altamente confidenciales y otros de baja confidencialidad, y obviamente hay que tener más cuidado con unos que con otros, eso lo pueden ver en el protocolo, pero básicamente todo lo que tiene que ver con datos a los que puede acceder cualquier persona son datos de baja confidencialidad, y datos ya que tienen que ver con, de alguna forma, que son informados por la propia persona y que no son de un acceso más bien público, esos son de alta confidencialidad. ¿Ah? Se establece que tanto las imágenes como los datos deben ser utilizados exclusivamente para los fines establecidos en Rotary Internacional, y que básicamente tiene que ver con la promoción de los programas para la protección, para los programas de la juventud de Rotary, o eventualmente todo aquello que tiene que ver con las exigencias para poder intervenir en algún evento. ¿tá? Pero no es que yo pueda utilizar las imágenes y los datos con cualquier fin, sino que los fines son exclusivamente aquellos que están establecidos. ¿Qué pasa en caso de que de alguna forma no se respete esto y se utilice indebidamente tanto las imágenes como los datos? Bueno, puede ir desde un llamado de atención en forma escrita a eventualmente la desvinculación del programa, sin perjuicio de que se ejecuten las acciones legales que correspondan. Ustedes van a ver que el protocolo regula, por un lado, lo que tiene que ver con la intervención que tenemos que tener como institución, como Rotary, y la investigación que tenemos que hacer como rotarios, y por otro lado deja siempre abierta la posibilidad de que la persona afectada o que los representantes de la persona afectada puedan hacer las denuncias correspondientes. Esto tiene que ver con que Rotary no oculta información ni oculta ningún tipo de conducta. Si la persona entiende que amerita una intervención, ya sea mediante una denuncia policial, judicial, penal o lo que sea, Rotary nunca le va a decir no, no denuncies. Rotary hace su investigación, y paralelo a eso puede existir otra investigación que ya tiene que ver obviamente con una responsabilidad mucho más fuerte que lo que puede hacer desde el punto de vista rotario, que nosotros lo que podemos hacer es sanciones que tienen que ver con nuestra institución. Se regula también el uso de las redes sociales, y en este caso el uso de las redes sociales incluye también todo lo que tiene que ver con las comunicaciones electrónicas, ya sea correos electrónicos, mensaje de texto, la utilización de WhatsApp como medio de comunicación. Todo esto entra dentro del uso de las redes sociales. En primer lugar, se define toda una serie de conductas que de alguna forma son invasivas o tienen que ver con el no respeto a los cánones usuales que tenemos que utilizar en este tipo de situaciones. Nos va a hablar ahí de ciberbullying, de extorsión sexual, de presión grupal, de ransomware. Son todas situaciones que tienen que ver con el manejo de las redes sociales, lo que puede ser, por ejemplo, ingresar a una cuenta que no nos pertenece porque teníamos la contraseña de esa persona, o hacernos pasar por esa persona, o utilizar, por ejemplo, una foto que sacamos como, de alguna forma, ponerle un precio a esa foto, que si no haces tal cosa, mirá que voy a publicar tal foto. Todo ese tipo de conductas, de alguna forma, menoscaban los derechos de los jóvenes, de los participantes en los programas de la Juventud de Rotary, y tienen que ser evitadas. Se establece una serie de directrices para este tipo de comunicaciones, es decir, cuál es el uso adecuado de las comunicaciones y de las redes sociales. En primer lugar, un uso transparente y apropiado, horarios razonables. No podemos estar enviando mensajes de WhatsApp a los jóvenes, a los participantes del programa de la Juventud de Rotary en horarios fuera de lugar, por ejemplo, 2, 3 de la mañana, no, tiene que ser en horarios puntuales. Hay que respetar la privacidad de los jóvenes, y también hay que evitar, digamos, la intimidad. ¿tá? Obviamente, hablando de una intimidad que excede lo que es el comportamiento apropiado. Hay que evitar las publicaciones y las comunicaciones por impulso emocional. Si nos enojamos con un joven o si tenemos cualquier tipo de discrepancia con un joven, tenemos que cuidarnos siempre de mantener la compostura. Hay que respetar la privacidad de los menores,
y restringir y evitar la difusión de fotografías sin autorización competente. Digamos, la autorización en el caso de los menores de edad tiene que estar dada por los padres o por los tutores. ¿Ya? Todo esto tiene que ver con salvaguardar la identidad digital de la persona, que es algo que está muy en boga últimamente, que vieron que hoy en día todo el mundo tiene una red social, tiene un Instagram, tiene un Facebook y demás, y está estudiado de alguna forma que la persona tiene todo un comportamiento a nivel de redes sociales que hay que respetar. Se establecen hipótesis de amenaza y además se tipifican conductas, que es esto que yo les decía, todo lo que tiene que ver con el estoquear a una persona, es decir, estar controlándola por redes sociales, o hacernos pasar por otra persona para comunicarnos, para sacarle datos, todo ese tipo de cuestiones son obviamente cuestiones que no pueden hacerse, son conductas que nosotros no podemos tener como rotarios, como personas, pero además dentro de los programas de la Juventud Rotary no tienen cabida porque van a ver que el protocolo, y después cuando veamos el principio rector que tenemos que tener en cuenta, siempre lo que va a estar regulando de alguna forma es proteger a todos aquellos participantes del programa de la Juventud de Rotary. ¿tá? Y a su vez, protegiendo eso, protegemos a la institución y nos protegemos también a nosotros mismos. En caso de que exista una violación a este tipo de cuestiones, o que se tipifique de alguna forma alguna amenaza o alguna conducta, vamos a tener que eventualmente llevar adelante el procedimiento para investigar, que en primer lugar le corresponde, obviamente la denuncia la tiene que hacer todo aquel voluntario que toma conocimiento de esto, pero en principio luego ya todo lo que tiene que ver con la investigación y demás está a cargo en este caso del oficial protector de la juventud o de la persona que se designe, y sin perjuicio de eso, obviamente queda abierta también para que la persona damnificada pueda eventualmente hacer la denuncia, si es que la conducta así lo amerita, ante la justicia que corresponda, ya sea argentina o uruguaya, dependiendo de dónde se dé este tipo de violación de las conductas, digamos. Este protocolo también regula lo que tiene que ver con la diversidad, equidad e inclusión en el marco de los programas para la juventud de Rotary. Establece toda una serie de definiciones que tiene que ver con qué es la persona sexuada, qué es la persona transgénero, qué es la persona homosexual, bisexual, gay, que en realidad son simplemente definiciones que tenemos que tener en cuenta, pero establece el deber de valorar y respetar la diversidad en todos sus tipos. Es decir, no se establece solamente a nivel sexual, si bien es usualmente lo que está muy en boga últimamente, sino que tenemos que tener un comportamiento tolerante con todo lo que tiene que ver con la edad, con la raza, con la religión, con la nacionalidad. Es decir, tenemos que comportarnos de alguna forma inclusivos en todos los aspectos. Hay un deber de mantener una mente abierta con todo lo que tiene que ver con situaciones que por ahí no estamos acostumbrados, o son situaciones que rebasan de lo usual, pero nosotros tenemos que evitar todo tipo de prejuicio. Hay también que respetar la decisión del joven de revelar o no su identidad sexual o de género, porque muchas veces a estas edades tempranas es cuando o todavía no se tiene asumido, o se tiene asumido pero no se quiere dar a conocer por eventualmente presiones grupales, familiares y demás. Nosotros lo que tenemos que hacer es respetar, si viene una persona y nos cuenta, tengo tal identidad sexual o tengo tal identidad de género, pero todavía no la quiero dar a conocer, bueno, es decisión de él cuándo la da a conocer y si la da a conocer. Todas aquellas personas que de alguna forma, ya sea por formación personal o religiosa, no estén de acuerdo o disientan con el espíritu de este protocolo, que básicamente tiene que ver con la tolerancia, obviamente tienen que abstenerse de participar en los programas para la juventud de Rotary, y sobre todo si de alguna forma intervienen en alguna situación puntual que tiene que ver con este tipo. En caso de que exista una persona que, mediante algún acto o mediante alguna conducta, menoscabe estos derechos, puede ser obligada a esa persona a cesar en ese acto discriminatorio o eventualmente a dar marcha atrás, obviamente esto a pedido de la víctima o eventualmente ante la denuncia de alguna persona que tome conocimiento de este tipo de actos. Nuevamente, en caso de que esto no se respete, queda abierto por un lado el procedimiento rotario, es decir, la denuncia ante las autoridades rotarias para que intervengan desde el punto de vista de la institución, y sin perjuicio de ello, también eventualmente si la persona damnificada lo entiende y la situación lo amerita,
puede realizar la denuncia correspondiente. Algunos recaudos o consejos que nos establece este protocolo para tener en cuenta si estamos ante este tipo de situaciones. En primer lugar, informarse sobre esta temática. Es una temática que está en boga y es algo que, sobre todo quienes estamos en contacto en los programas para la juventud de Rotary, por el hecho de que es en estos momentos de los jóvenes donde empiezan de alguna forma a salir a relucir este tipo de situaciones, tenemos que estar informados. Hay que ofrecer un ambiente seguro y sin prejuicios, hay que intentar dirigirse en forma neutral en discursos y comunicaciones personales. Esto no tiene que ver con lenguaje inclusivo, sí tiene que ver con tratar de, con el propio lenguaje, respetar lo que son las opciones de cada persona. Podemos conectarnos con familias, clubes o distritos que hayan tenido experiencias en esta temática, ya sea por casos de intercambio y demás, que conozcamos que hay alguna situación así, podemos eventualmente tener esto como un recurso valioso, y también involucrar a ex participantes de programas, a referentes u organizaciones que existan en el lugar que traten con esta temática, también de alguna forma para poder interiorizarnos sobre esto. Lo principal que tenemos que hacer cuando de alguna forma tenemos este tipo de temas, que puede ser que nos rebasen en algún momento, actuar con franqueza, honestidad y transparencia. ¿tá? Hay que hablar con la persona eventualmente y bueno, intentar por lo menos mantener, como decíamos hoy, una mente abierta, sin prejuicios y ser tolerantes con lo que tiene que ver con las opciones de vida de cada joven que intervenga en los programas de Rotary. ¿Qué es lo que pasa de alguna forma si hay una conducta o hay una situación que amerita todo un tipo de investigación? Bueno, está establecido expresamente cuáles son las actitudes que tenemos que tomar. Van a ver que en primer lugar se define lo que tiene que ver con acoso y abuso, ya sea verbal, emocional, sexual y demás, y son estas sí situaciones que de alguna forma, en caso de que se observen, tienen que dar lugar a la denuncia y tienen que dar lugar a este mecanismo que está establecido expresamente en este protocolo. En caso de que algún joven o algún voluntario tome conocimiento de algún tipo de situación, lo que tiene que hacer en primer lugar es asegurar la privacidad, no la confidencialidad. ¿Por qué? Porque va a tener que informarlo a las autoridades correspondientes para que de alguna forma tomen cartas en el asunto. Entonces no es que la información sea confidencial, pero sí manejar la información con el debido cuidado que tiene que tenerse. Lo ideal es que se le comunique de alguna forma a las personas que tienen que intervenir, pero no, por ejemplo, que esto exceda y que empecemos a comentar a toda la localidad, por ejemplo, mirá, pasó tal cosa. ¿tá? Más allá de que esto tiene que ver con eventualmente evitar un tema de victimización secundaria. Este tipo de conductas muchas veces, hasta la propia persona que la sufre de alguna forma se siente avergonzada y muchas veces eso la lleva a mantener el secreto y a no querer contar esto. Entonces nosotros, una vez que cuentan, lo que tenemos que hacer es tratar de proteger a esa persona o a ese joven. Hay que escuchar y tranquilizar a la presunta víctima, e intentar evitar emitir juicios y asegurar que no es su culpa, porque muchas veces estas personas de alguna forma sienten que con su conducta contribuyeron a lo que pasó y en realidad son víctimas. Hay que averiguar los hechos evitando en lo posible interrogar al denunciante, es decir, la persona víctima nos puede contar y hay que tenernos de alguna forma a lo que nos cuenta, pero tratar de evitar de tocarle el tema todo el tiempo, de seguir inmiscuyéndonos en eso. Hay que dar aviso inmediato a las autoridades rotarias, en este caso lo pueden hacer con el asistente del gobernador, conmigo o directamente con el gobernador, pero tratar sí de mantener la reserva del caso. Y eventualmente hay que redactar un informe escrito y presentarlo, que van a ver que es otro de los anexos que yo les decía que está establecido en este protocolo, y acá lo importante sí que tenemos que tener en cuenta es que nunca podemos ocultar una denuncia. ¿tá? Por pequeña que sea, lo ideal es que de alguna forma se tome cartas en el asunto, porque además en este tipo de conductas y en este tipo de situaciones, por lo general siempre empieza con algún comportamiento menor, y si nosotros permitimos ese comportamiento menor va escalando hasta llegar a una situación insostenible. Entonces, cuanto antes tomemos cartas en el asunto, identifiquemos las conductas y podamos de alguna forma poner freno a eso, mejor va a ser para todos los involucrados, tanto para la víctima como para la persona que hizo esa conducta, como para la propia institución. ¿Qué es lo que hay que, de alguna forma, qué es lo que tenemos que hacer nosotros en este caso
una vez que nos llega una denuncia? Bueno, en primer lugar, proteger y garantizar la seguridad y bienestar del joven, en este caso de la víctima, mantener alejados a denunciante y denunciado. Esto es una garantía, tanto para la presunta víctima, que es el joven que hizo la denuncia, como para la persona acusada. ¿Tá? Hay que procurar la ayuda médica y o psicológica en caso de que la situación lo amerite y sea necesario. Hay que respetar la privacidad del denunciante y hay que denunciar a las autoridades que corresponda en caso de que exista un delito. Rotary Internacional establece la obligación de denunciar en caso de que exista delito. Hay que reportar a su vez esta conducta a Rotary Internacional y realizar las investigaciones que correspondan. Notificar a los padres o tutores si es un caso de un menor de edad. Solicitar la intervención de la comisión que hoy hablábamos, que estaba constituida por un psicólogo y 2 rotarios, que tiene eventualmente que investigar también junto con el oficial protector de la juventud este tipo de conductas. Y una vez que finalice el procedimiento, en caso de que se entienda que no hubo mérito o que no resulte concluyente las pruebas que se recabaron, restituir eventualmente a la persona que es denunciada y permitirle continuar de alguna forma con su actividad. Acá lo que sí hay que tener en cuenta es que, por un lado, nosotros tenemos comportamientos que no son aceptables desde el punto de vista de la institución y desde el punto de vista del protocolo para la protección de la juventud, y que eso no necesariamente constituye un delito. ¿Ah? A su vez, obviamente, aquellos comportamientos que tienen que ver, por ejemplo, con un caso de abuso sexual, además de que están reñidos con el protocolo, constituyen delito y tiene que ser investigado. Pero no necesariamente estamos hablando acá de conductas delictivas. Sí estamos hablando de alguna forma, conductas que están reñidas con todo esto que veníamos hablando, que tiene que ver con los comportamientos que nosotros tenemos que tener para proteger a todos aquellos participantes en los programas de la juventud de Rota. ¿Ah? Dentro de los anexos, que vamos a ver ahora más adelante, tenemos, en primer lugar, la declaración de acatamiento anual del club, que hablábamos hoy más temprano. Vamos a ver también la solicitud y declaración jurada del voluntario, las autorizaciones para viaje, un modelo de autorización para viajes, la autorización para publicar imágenes, y los casos en que exista denuncia, el informe de la denuncia y el informe de las medidas adoptadas por las autoridades distritales y el club en respuesta a esa denuncia. Esto está al inicio del protocolo, pero a mí me gusta siempre en estas charlas dejarlo para el final, porque es el principio rector y siempre que tengamos duda o siempre que de alguna forma no sepamos cómo actuar, esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para eventualmente tomar acción y proteger a los jóvenes que ingresan a Rotary. Rotary Internacional es una entidad consagrada a crear y mantener el entorno más seguro posible para todos los participantes en las actividades de Rotary, y es deber de todos los rotarios, cónyuges o parejas de rotarios y demás voluntarios, salvaguardar el bienestar de los niños y jóvenes con los que entran en contacto y desplegar el máximo esfuerzo posible para evitar todo tipo de abuso psíquico, físico, sexual o emocional. Es decir, ¿cuál es acá el principio rector? ¿Cuál es acá la meta nuestra? La protección de todos los jóvenes que de alguna forma se involucren con Rotary y participen de los programas para la juventud de Rotary. ¿Ah? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta respecto de esto? ¿Algo que les haya quedado pendiente? Si no, pasamos a los formularios y les cuento un poquitito qué es lo que establecen los formularios. Ángel, veo que estás hablando, pero estás con el micrófono cerrado, estás silenciado. Ahora sí, ahora sí. Bueno, para generar un diálogo, decía, con respecto al idioma actual, el tema de inclusivo, etcétera, ¿cómo se maneja esa cuestión? Bueno, por eso yo decía hoy, A ver, una cosa es intentar hablar en un lenguaje neutral para evitar de alguna forma utilizar un lenguaje que discrimina a las personas, y otra cosa el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo no tiene nada que ver con esto. ¿Ah? Lo que pasa que, por ejemplo, nosotros tenemos que intentar, lo que sí tenemos que intentar en nuestro discurso es evitar cualquier tipo de término o cualquier tipo de alguna forma, de término en realidad que pueda llegar a agredir lo que tiene que ver con la identidad sexual o de género de una persona, muy pero no bien. tiene que ver con la utilización del lenguaje inclusivo.
Y en los escritos y en las notas, si algunos jóvenes lo usan, ¿qué pasa? ¿Con el lenguaje inclusivo? Sí, Eso eventualmente forma parte, digamos, no tiene que ver con el tema de la protección para la juventud de Rotary. no, Tendrá si es eventualmente que si un ver, mensaje dentro del emblema rotario, se maneja dentro del mundo rotario, ese pero si tú me mensaje estás preguntando escrito. si esa persona utiliza lenguaje inclusivo, o si esa persona utiliza un lenguaje que de alguna forma es discriminatorio con otro. Mm, bien, Si es un lenguaje que es discriminatorio con otro, obviamente amerita eventualmente una intervención de la institución, ya sea de la persona que está a cargo de ese programa o eventualmente a nivel distrital. Otra cosa es bien, la utilización del lenguaje inclusivo, que a veces está de moda, que a veces no, y demás, digamos, eso ya es un tema de lenguaje que no tiene que ver con esto de protección a la juventud. Pero sí, cualquier tipo de término discriminatorio que sea utilizado, ya sea por voluntarios o por participantes en los programas de la Juventud de Rotary, merecen nuestra atención. O sea, bien, acá la violación, digamos, a este tipo de conductas puede venir tanto de los voluntarios como de los propios participantes. Nosotros lo que tenemos que estar atentos es a que nadie, de alguna forma, menoscabe el derecho de otro o pueda, de alguna forma, con algún comportamiento, infringir alguna de las normas que establece este protocolo. Eso sí. muy bien, gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta? Buenas Sí, Graciela. tardes. Sí, consulto. Cuando se habla del consentimiento expreso para el ejemplo de las fotos, cuando hablabas al principio, ¿de qué manera tiene que estar ese consentimiento? ¿Con el verbal solo es suficiente o tiene que haber otro tipo No, de el consentimiento? protocolo lo que nos exige, que ahora vamos a ver en los anexos que hay un modelo incluso, el protocolo lo que nos exige es consentimiento escrito. ¿Ah? Ese consentimiento escrito puede ser mediante la autorización por este anexo, que sería lo ideal, o puede ser, por ejemplo, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un programa que es salud visual, que lo tienen muchos clubes, o, por ejemplo, un programa de proyecto de mejor compañero. Bueno, cuando se los notifica a los padres o cuando se les hace entrega de los premios, de los lentes en este caso, los hacemos firmar un consentimiento de que permiten utilizar la imagen, las fotos, para los fines de alguna forma, de promocionar el programa. Pero el protocolo en realidad lo que exige es un consentimiento escrito. ¿Tá? ¿Qué pasa? El consentimiento escrito nos da el respaldo de que realmente eso se autorizó. El problema nosotros lo vamos a tener, sobre todo si nos dan una autorización verbal, es que si el día de mañana nos dicen, no, ustedes están utilizando una imagen y yo no la autoricé. Entonces, por eso es que el protocolo nos exige un consentimiento escrito. Porque acá tiene que ver con la seguridad de los jóvenes, pero también con la utilización adecuada por parte nuestra. Entonces, con el consentimiento escrito, nosotros nos aseguramos que esa persona después no nos va a venir a decir, no, yo no te autoricé. Cuando mucho podrá decir, no, yo revoco la autorización, no quiero que se siga utilizando la imagen. ¿Tá? Pero tenemos la seguridad de que en ese momento nosotros actuamos conforme a lo que tiene que ver con este protocolo. Néstor y después Sandra. Gracias, Darío. Néstor Villarruel, estás levantando la mano, ¿puede ser? Bueno, Sandra, entonces. Lo conveniente sería entonces que, por ejemplo, en cada periodo, en cada año rotario, tengamos el consentimiento de los padres para aquellos que trabajamos con los jóvenes de los programas de Interact, las Sí, autorizaciones. sí. Perfecto. Gracias. No, por favor. Les voy a compartir ahora, para que lo vean. ¿Están viendo ahí? Está Elizabeth, que es una de las que trabajó en la elaboración de este proyecto, así que le agradezco que esté presente y me puede corregir, me puede retar si digo algo que no es. Cualquier cosa estoy a la orden. Vamos a ver un poquitito los formularios y el contenido de los formularios. Esta es la declaración de acatamiento anual que tiene que firmar cada club que de alguna forma va a estar sometido a la normativa de la protección para la juventud de Rotary. Si ustedes ven ahí es simplemente el lugar, la fecha, el nombre del club rotario, y que de alguna forma va a respetar todo lo que tiene que ver con la normativa y con este protocolo.
¿Por qué la declaración de acatamiento está previsto que sea en forma anual? Porque las autoridades del club van cambiando todos los años. Entonces lo ideal es que en cada periodo, cada club, de alguna forma reafirme el compromiso a través de las autoridades con la protección que tiene que ver con este protocolo. Por eso van a ver ahí que el periodo de vigencia va desde el 1 de julio de tal año hasta el 30 de junio de tal año, de alguna forma para coincidir con lo que es el año rotario. Es un protocolo, es un formulario que no tiene demasiada complejidad, es simplemente completarlo con los datos, firmarlo y eventualmente después remitirlo. Este ya es un poquito más complejo. Este es un formulario que deberían firmar todos los voluntarios, y como habíamos visto al inicio, voluntario es toda persona que de alguna forma entre en contacto con un joven a través de la actividad rotaria. Entonces van a ver ahí que en principio no tiene demasiados inconvenientes con lo que son los datos personales, ¿tá? Nombre, domicilio, dirección, ciudad y demás. Eso no hay demasiado inconveniente. Luego tiene que ver con, de alguna forma, intentar interiorizarnos sobre si esa persona es apta o si tiene algún antecedente que tengamos que eventualmente tener cuidado o ya directamente no permitirle participar como voluntario, que tiene que ver con, sobre todo, este tipo de antecedentes penales o eventualmente acusaciones. Van a ver ahí delitos en general, después abuso sexual, físico o verbal, puntualmente, que son el tipo de delitos de alguna forma que a nosotros nos preocupa que puedan utilizar en contra de los jóvenes, tratos discriminatorios y demás, más allá de que no constituyan delitos, de alguna forma pueden llegar a estar reñidos con lo que era el espíritu de este protocolo y con las obligaciones que tenemos, el deber que tenemos como voluntario. Entonces la persona de alguna forma que cometa ese tipo de situaciones en el pasado, que no esté dispuesta a cambiar o que tenga algún antecedente que pueda eventualmente poner en peligro a los jóvenes que participan en los programas de Rotary, tenemos que obviamente evitar que esa persona entre en contacto con los jóvenes. Informaciones complementarias que tienen que ver con eventualmente ver si esta persona está interiorizada en lo que tiene que ver con la normativa rotaria, si tiene experiencia o no en el programa en algún tipo de programa de Rotary, o en programas con la juventud, sea dentro del ámbito rotario o fuera del ámbito rotario, pero esto todo de alguna forma para ver si esta persona está capacitada o de alguna forma puede llegar a representar algún peligro para los programas de la juventud rotaria o para los jóvenes que forman parte de esos programas o no. Van a ver que obviamente puede eventualmente llegar a, en caso de que no cumpla con los requisitos, obviamente impedírsele. Y acá tenemos el tema de las preferencias personales que hablábamos hoy, que deben ser 3, no debe incluir a familiares y no puede haber más de un socio o ex socio rotario. De alguna forma la idea es interiorizarnos y de aquellas personas que entren en contacto con jóvenes, obviamente conocer para eventualmente poder tomar cartas en el asunto y evitar todo tipo de contacto con aquellas personas que puedan violar este protocolo. Acá tenemos un modelo de autorización para viajes, que tiene que ver con que tienen que completar aquellos que van a hacer viajes, sobre todo con menores de edad. Los mayores de edad en principio no, pero con los menores de edad tiene que esta autorización para viajes estar firmada por los padres y o tutores legales, que en principio tampoco reviste demasiada complejidad, es simplemente los nombres, los datos personales, cuál es la persona autorizada, o personas autorizadas en el caso de los hijos, y esto sí es importante, que el protocolo nos establece la obligación de informar a los padres debidamente. Entonces tenemos que describir el viaje, cuál va a ser el medio de transporte utilizado, cuáles son los acompañantes, cuál va a ser el destino, fecha de salida y de llegada, cuál va a ser el itinerario del viaje, es decir, en qué lugar se va a estar en cada momento, y eventualmente en caso de que se contrate seguro porque sea obligatorio o porque lo prevemos que es importante que estén las personas aseguradas, también la descripción del seguro. Si tienen dudas con esto, me dicen, no hay problema. Este es un modelo de autorización para publicar imágenes, sobre todo con lo que tiene que ver en las redes sociales, pero también se aplica a cualquier tipo de medio de comunicación, ya sea de prensa y demás, y que tienen que suscribirlos aquellas personas que son los representantes legales de los menores.
¿tá? Ahí ven que dice quién suscribe, el número de documento, y autoriza al distrito 4945 o al Club Rotario en particular a difundir y exhibir las imágenes, pero siempre deben tener en cuenta que las imágenes tienen que difundirse para los fines establecidos en Rotary Internacional, que básicamente tiene que ver con la promoción de los programas, ¿tá? No es tampoco que esa autorización permita utilizar la imagen para cualquier cosa. Acá ya entramos en algo que ninguno de nosotros quiere que pase, pero que si pasa tenemos que intervenir, que es el informe de denuncia, ¿tá? Acá hay un formulario que de alguna forma lo que nos está diciendo es, o lo que nos está haciendo es facilitar en aquellos casos en los cuales tengamos que denunciar, qué es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿tá? Ahí tenemos los datos del denunciante, los datos de la presunta víctima, ¿tá? Si el incidente se produjo durante un intercambio, eventualmente hay que poner los datos del club anfitrión y del club patrocinador, los datos del presunto infractor, y el resumen de qué es lo que pasó. Acá es importante, en primer lugar, utilizar las palabras que expresó el joven, ¿tá? No es en este momento en el cual nosotros tenemos que poner, o de alguna forma empezar a juzgar la conducta, sino que lo que tenemos que hacer con la denuncia es tratar de ser, de alguna forma, lo más fidedigno posible a lo que fue lo que nos expresó el joven, ¿tá? La fecha y la hora, el lugar donde se produjo el incidente, puntualmente qué fue lo que pasó, y luego tenemos el informe de las medidas adoptadas, ¿tá? Esto de alguna forma van a ver que tenemos una serie de medidas que pueden ser adoptadas conjuntamente, o pueden ser adoptadas algunas de ellas u otras no, dependerá en cada caso, y obviamente puede haber otras. Pero acá ven, por ejemplo, que es lo primero que nosotros necesitamos saber, que el joven se encuentra en un lugar seguro, ¿tá? Que el supuesto infractor no va a estar en contacto con el joven, por eso hablábamos hoy de mantener alejado a la persona del denunciado con la presunta víctima. Si de alguna forma es una conducta que amerita la intervención de las autoridades policiales o judiciales, o si existió denuncia en este ámbito, en qué está eso, si es que existió o no. Si fue notificado a las autoridades. En el caso del intercambio de jóvenes, tenemos que tener en cuenta que también hay que notificar tanto al distrito anfitrión como al distrito patrocinador. Hay que informar a los padres y a los tutores legales en caso de que sea menor de edad. Y de alguna forma indicar cuáles fueron las medidas que se tomaron, por qué motivo, si no se tomó alguna medida, por qué motivo no se tomó esa medida, y si se ofrecieron los servicios profesionales para apoyo a la víctima. Veíamos hoy que en caso de que lo amerite, hay que de alguna forma intentar o facilitar lo que tiene que ver con la atención psicológica y biomédica, ¿tá? En el caso de los intercambios, conviene por lo menos tener en cuenta el proceso de retorno anticipado o no para el estudiante involucrado, y cualquier otro tipo de medida que de alguna forma se haya tomado porque entendimos que debía tomarse, bueno, cuáles fueron y por qué motivo. ¿Ah? Ustedes lo que tienen que tener en cuenta es, en primer lugar, que nosotros no ocultamos este tipo de situaciones. Lo mejor que nosotros podemos hacer es, de alguna forma, tomar cartas en el asunto, y que una vez que se den este tipo de situaciones, ustedes van a estar acompañados, ¿ah? Ya sea en este caso por el oficial protector de la juventud o por todo el distrito, para intentar solucionar, y siempre teniendo en cuenta, como decíamos hoy, la protección del joven, ¿ah? No sé si alguien tiene alguna duda, si tiene alguna pregunta. Elizabeth, si querés agregar algo. María Emma está levantando la mano, y después Norma. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Un poco también, bueno, para interactuar, como decía recién Ángel. ¿Tuvimos o estamos teniendo en el distrito alguna experiencia de, empiezo hablando por nosotros mismos, Club Rotary Capitán Bermúdez, que a lo mejor todavía no pusimos o no implementamos todo o cada uno de estos formularios del modo que se plantearon a partir de la legislación, y que a lo mejor yo lo conozco porque era la presidenta del club el año pasado y participé cuando se aprobó en el, ¿no es cierto?, en el comité de ponencia y resoluciones, pero a lo mejor después a los clubes
para nosotros que somos abogados nos vamos a dar más cuenta, no llega de una manera tan coloquial todas estas cuestiones. Entonces decía, vemos que se haya empezado a implementar, como para también hacerle un seguimiento. Vuelvo a repetir, desde mi propio club, aquí también está Analía, que es muy bueno que ella se interiorice, que le interese, notaria de Rotary Club Capitán Bermúdez, de hace un año, y que le interese también participar en este tipo de capacitaciones, ¿no? Claro, a ver, vamos a tener en cuenta una cosa. Este protocolo se aprobó el año pasado y este es el primer año que entra en vigencia. Entonces estamos todos un poco acomodándonos y obviamente estamos tratando de difundir lo máximo el protocolo, pero es un año de alguna forma de transición. Lo ideal sí es que a partir del año que viene y más adelante ir acostumbrándonos a esto, e ir, por ejemplo, la declaración de acatamiento anual de cada club, ir haciéndola todos los años, todo lo que tiene que ver con la declaración de voluntarios, ir haciéndola todos los años. Estamos siendo, de alguna forma, un poco flexibles, primero porque hay muchos clubes que no conocen el protocolo, o muchos, por lo menos muchos socios que no conocen el protocolo, por eso la idea fue de hacer este tipo de charlas para difundirlo, y también porque somos conscientes de que esto empezó por ahí el 1 de julio de este año, y de alguna forma todavía no estábamos del todo interiorizados, entonces como que hay cierta tolerancia y cierta flexibilidad por lo menos este año. Pero lo ideal sí es que después ponernos más riguroso, sobre todo con lo que tiene que ver con los aspectos formales. Obviamente lo que tiene que ver con los aspectos de eventualmente una denuncia, una investigación, la tolerancia con conductas que de alguna forma afecten los derechos de los jóvenes, con eso sí tenemos tolerancia cero desde el primer minuto. ¿Tá? Pero con todo este tipo de cuestiones formales sí estamos teniendo un poco de flexibilidad. A ver, vamos a ser claros, la declaración de acatamiento anual ya la tendrían que haber firmado todos los clubes antes del inicio del periodo. Las nuevas autoridades, por ejemplo. No lo hizo nadie, o sea, de alguna forma estamos siendo flexibles con lo que tiene que ver con los aspectos formales, porque estamos en un año de transición, no con lo que tiene que ver con los aspectos de fondo, que tiene que ver con conductas que puedan llegar a atentar contra los derechos de los jóvenes en los programas de la Juventud de Rotary. Eso sí, no se acepta. Permiso. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Después estaba Norma también que quería hablar. Ah, bueno. Bueno, muy explícito, Darío, para esta síntesis. Es muy bueno escucharte, es muy útil, es operativo. Y es necesario. Y para lo que decía María Emma, con la cual coincido, es que María Emma sabes muy bien, y todos los demás que pertenecemos a Rotary, o instituciones que no son rotarias, pero que tienen que ver con el trabajo en equipo, que siempre va a haber resistencia a las pautas. Entonces va a haber rotarios en cualquiera de los cargos o lugares que se resista a aceptar estas pautas y estas normas con un vocabulario, es decir, que para algunos es nuevo, que implica ciertos cambios de actitudes que estaban naturalizadas, socialmente naturalizadas. Entonces, para aquellos que, por ejemplo, una broma o un chiste era una forma de integración social, y sin darse cuenta que eso afecta a una mujer, a un varón o a un menor o a un adulto, bueno, acomodarse a esas cuestiones va a costar. Así que creo que si bien ya se está implementando, va a haber resistencia y se va a necesitar tiempo. Sí hubo un caso en el cual hubo una intervención inmediata de aquí quien está presente como protector y del gobernador de distrito, y realmente eso fue sumamente importante porque acompaña al hacer de quienes estamos a cargo de algún comité o de algún grupo, y bueno, y eso fue muy importante. Sí, permiso, que digo que también más allá de respetar los protocolos que son buenos y siempre ayudan porque ordenan, sí, también es cierto que toda conducta que sea reprochable, con independencia del protocolo, del conocimiento o no del protocolo y de que hayamos firmado o no
los documentos, va a seguir siendo una conducta reprochable. Y Exactamente. rotariamente tenemos que actuar del modo que corresponde, no hay otra manera. Rotariamente por un lado, y después, bueno, si corresponde desde la cuestión legal, lo que pueda ser una cuestión punitiva, obviamente que también, ¿no es cierto? Porque hay conductas que a lo mejor no llegan a esto de infringir una norma legal de un Estado, pero que sí, de todos modos, está haciendo una conducta que desde el punto de vista de lo que pueda ser el maltrato o el destrato o la cuestión de la discriminación, como pasa en las escuelas, ¿no es cierto? Que Sí, también tal cual, por tal allí es un cual. ámbito más natural para entenderlo, ¿no? Y hay algo interesante que es que no solamente están ahora estas charlas que nos convocan, y yo lamento que seamos pocos, porque esto implica que no nos estamos involucrando todavía todos, pero lo bueno es que también se vuelva a repetir estos mismos conceptos que Darío está explicando en las actividades de capacitación por comité. Entonces, si se hace en el programa de intercambio, si se hace en el comité de Interac distritales, si se hacen las capacitaciones, esta reiteración va a colaborar para que más rotarios sepan de este tema y además se adhieran al protocolo. Norma había levantado la mano antes y después María Claudia. Bueno, la Norma, porque hay pregunta... dos. Sí, Están estoy dos con... ahí, no sé si habla estamos Norma o habla otra. Sí, con Graciela estamos compartiendo por el Rotary bueno. Club Gualeguay. Tenemos una inquietud, bueno, todo esto es, si bien de público conocimiento para otras instituciones, es como que para Rotary, bueno, recién ahora, una institución donde uno viene con las mejores intenciones y supone que todos los demás, bueno, también tendrían esas buenas intenciones y que no nos podría llegar a tocar algún caso de esto, pero no estamos ajenos a las situaciones que se han ido planteando. Nosotros, si bien no tenemos Interac, el trabajo nuestro con jóvenes en este momento es el tema de las entregas de medallas a los mejores compañeros. Y nos estábamos planteando recién si nosotros tomamos fotografías que después se publican en las redes, que las pasamos a los diarios, que a veces se toman imágenes de los canales locales para difundir la actividad de Rotary. Nosotros también tendremos que hacer firmar a los padres de cada uno de los elegidos, digamos, como mejores compañeros, que nos autoricen a publicar esas fotografías en las redes sociales. Sí. A ver, una forma fácil de hacerlo por ahí es cuando notifican al mejor compañero que le firmen la autorización. Pero sí, digamos, ciñéndonos al protocolo y a lo que tenemos que hacer, necesitamos la autorización para utilizar la imagen de ese menor para, de alguna forma, fomentar o difundir el programa. Sí, necesitamos esa autorización. Hay también una forma de hacerlo expeditivo que es, si uno le comunica a los colegios que participen y los colegios son los que envían a los chicos, es que el directivo le pida a los padres este consentimiento. Y entonces, cuando el directivo o el padre o el chico se acercan para el evento, hay que entregar ese formulario. Y que el mismo menor, si no quiere ser fotografiado, lo pueda decir. Porque a veces el chico dice, yo no quiero salir en la foto, y el adulto, por ansiedad, porque después lo pone en el Facebook del distrito, no escucha. Y tenemos que escuchar al menor también. Claro, en el caso nuestro, nosotros hacemos los pedidos a las escuelas. En las escuelas se eligen y las escuelas nos mandan el listado de los chicos. A veces vienen, la mayoría de las veces, vienen con su grupo de amigos, sacan las fotografías, y ellos hacen correr esas fotografías en las redes. Pero nosotros también tomamos nuestras propias fotografías, y son las que difundimos en las redes de nuestro club, y que también vienen del diario, toman fotografías,
Y entonces nosotros, el consejo sería que nosotros les pidiéramos ya a los directivos de las escuelas Sí, ese formulario cuando el lo chico ideal viene a sería, recibir el... claro, lo ideal sería que lo gestionaran a través de las propias escuelas por un tema de facilidad para ustedes. Bueno, a ver, lo vamos a implementar entonces a partir de este año porque veníamos haciendo los otros años Claro. y no A habíamos ver, tomado esa precaución. ¿qué es lo que pasa con esto? Que obviamente hay una costumbre y muchas veces, o por lo general, no tenemos problema porque de alguna forma los padres tácitamente están autorizando a que se utilice esa imagen. Claro. Pero en realidad el problema lo vamos a tener si algún día viene un padre o viene algún tutor y nos dice, yo nunca autoricé que ustedes le sacaran una foto a mi hijo y la pusieran en el diario como mejor compañero. Entonces ahí tenemos un problemón. Bueno, gracias. Eso es, básicamente, en realidad esto es, sabemos que no va a pasar nada, que probablemente no pase nada, pero tenemos que cubrirnos también para que si es que pasa. María Claudia. Sí, en realidad yo soy nueva en Rotary y por eso con mucho interés he escuchado todo esto. Soy una persona que vive la realidad y sé de muchas cosas que ocurren lamentablemente que por ahí son desagradables y fundamentalmente creo que valoro mucho este protocolo de respeto, de integración y un poco que va más allá de un montón de cuestiones y que es abarcativo de muchas situaciones y que sobre todo admite toda la diversidad, algo que personalmente comparto, y por otro lado también creo que ayuda a todos, a los que promocionan unas actividades como estas señoras contaron, que hacían de los mejores compañeros y demás, ayudan a tener una tranquilidad y también el respeto, como bien se dijo en toda esta charla, a todo lo que es el menor, que de alguna manera está más desamparado, ¿no es cierto? Porque, bueno, está más expuesto, y sobre todo el hecho que sea claro, transparente, y que vayamos incorporando todas estas cosas como parte de una necesidad de esta realidad que se vive. Las redes sociales creo que tienen cosas muy buenas, pero tienen sus peligros, como bien se ha dicho, ¿no es cierto? Entonces, valoro mucho todo este trabajo que se hace. Obviamente, probablemente esto se tenga que ir ajustando con el tiempo, como todas las cosas, y de alguna manera el mundo va indicando los cambios, ¿no? Pero realmente valoro que se hagan todas estas cosas porque en el fondo de nuestras almas todos compartimos los principios y también las precauciones que debemos tomar protegiendo a tanta gente, ¿no es cierto? Así que de mi parte lo veo muy saludable, lo comparto e insisto, esto es todo un aprendizaje para todos también, por eso es una cosa relativamente, lo digo entre comillas, novedoso o novedosa, y debemos seguir avanzando y respetándolas. Es una opinión personal, ¿eh? Sí, Analía. Vos sabés que yo acá me dedico a enseñar inglés. Tengo un instituto de idiomas donde el 80% de los chicos son menores de 18. Y en uno de los libros leí un artículo que después chequeé en internet y es cierto que en Francia los chicos menores tienen la posibilidad de denunciar a sus padres por difundir fotos en las redes sociales. No es necesariamente tiene que ser con fotos subidas de tono, sino simplemente ridiculizando al menor de alguna manera. Esas situaciones que por ahí a los padres les parece que ay, es gracioso, mira al nene cómo se ensució haciendo tal cosa, o mira la pavada que está diciendo, o algo por el estilo, y bueno, y las multas suben hasta los 45.000 euros. Así que es una situación que se ve que se la han tomado muy en serio. Por lo tanto, me parece bárbaro que Rotary, más allá de que haya habido situaciones o no anteriormente, que no sé, porque bueno, como dijo María Emma, hace muy poco que estoy en el club, pero hace 30 años que estoy en contacto con los chicos y realmente me preocupa. Y de hecho yo en el instituto, antes de publicar algo, alguna actividad o algo que hicimos con los chicos, siempre les pido autorización a los padres. Si ellos me dan el ok, lo hago, y si no, me quedo en el molde. Así que me parece bárbaro que se implemente este protocolo y que las reglas estén bien claras y que se hagan para cumplir.
Bueno, muchas gracias. María Emma, ¿estás levantando la mano de nuevo? Solamente quería dar una sugerencia respecto a esta cuestión del mejor compañero, Dale. porque en algo que parece una distinción y un momento agradable, parece que llegamos con toda la legalidad, la firma de la autorización y qué sé yo. Algo que habituamos a hacer en el club, en lugar de publicar fotos, publicamos todos los certificados que le damos a los chicos, todos los diplomas, eso es lo que subimos a las redes, entonces está expresado cada uno de los distinguidos, pero no salen sus fotografías, no salen sus rostros, ¿no? Como una forma de publicar para dar a conocer, para que también la comunidad conozca quién es el mejor compañero, porque es también eso gratificante, ¿no es cierto? Y bueno, y de algún modo parece un poco menos, por un lado menos engorroso y menos chocante, decir, bueno, vamos a entregarle un premio ahí, a ver, firmame que me autorizá, que lo suba a las redes. O si no, compartir alguna publicación local. Si un diario lo publicó, compartir la publicación del diario, o si lo publicó la escuela, compartir la publicación de la escuela. Bueno, muy bien. ¿Alguien más quiere participar? ¿Quiere contarnos algo? ¿Tiene alguna duda? Bueno, por mi parte entonces quedo a las órdenes, les agradezco que hayan participado y cualquier cosa, como siempre, estamos todos dispuestos y estamos todos para ayudarnos. Muchas gracias a todos, ¿eh? Muchas gracias. Chao, hasta la próxima. Chao, chao. Gracias, Chao. José. Gracias. Muy buen docente debe ser, Darío. Sí. Sí.